Ojo, ojo, que esto se pone bueno. Demet Özdemir, la diosa turca que nos tiene a todos fascinados, ¿va a demandar a su médico? Sí, sí, has oído bien. Y la razón, agárrate porque no te la esperas ni de lejos. A ver, que todos conocemos a Demet. Guapa, talentosa, triunfando en todo lo que toca. Y claro, como cualquier estrella, pues tiene sus visitas al médico, sus chequeos, lo normal, ¿no? Pues resulta que algo ha pasado en una de esas visitas que la ha cabreado tanto, tantísimo, que ha decidido tomar medidas legales. Madre mía. Lo primero que uno piensa es, ¿una negligencia grave? ¿Un error de diagnóstico que le ha traído problemas de salud? Pues según lo que se está rumoreando por ahí, va a ser que no. ¿La cosa es mucho más mundana? ¿Absurda? Todavía no está 100% claro, pero las pistas apuntan a algo que a mí personalmente me ha dejado con la boca abierta. Muchos están especulando con que la demanda viene por una reseña negativa. Sí, has leído bien. Se comenta que Demet, o alguien de su equipo muy cercano, encontró una reseña poco halagadora sobre el médico en cuestión, y la respuesta de ella ha sido demandar por difamación o algo así. A ver, para ser honestos, es una locura. Si un paciente no está contento, ¿no tiene derecho a dejar su opinión? Entiendo que puede ser feo para el médico, pero ¿demandar? Eso es pasarse 3 pueblos. Yo me imagino la escena. Demet, con su buen nombre, su imagen pública impecable, descubre una crítica que no le gusta nada y dice, hasta aquí hemos llegado. Esto no puede quedar así. Pero es que es tan insólito, tan fuera de lo común, que te hace pensar, ¿hay algo más detrás? Quizás esa reseña revelaba algo que ella no quería que saliera a la luz. ¿O es simplemente que no soporta que nadie hable mal de nadie de su círculo, o que simplemente le da la gana y punto? Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces las celebridades viven en una burbuja, donde todo tiene que ser perfecto y controlado. Y cuando se encuentran con algo que escapa a su control, como una opinión negativa legítima de un paciente, reaccionan de forma desmedida. Es como si pensaran que el mundo tiene que girar a su alrededor y que nadie puede tener una opinión que no sea positiva. A mí me parece un error de cálculo, la verdad. Esto al final le va a dar más bombo al asunto y va a hacer que más gente investigue qué demonios pasó. Hay quien dice que quizás no fue Demet directamente sino su equipo de representación, que para protegerla ante cualquier rumor o mala imagen, han decidido actuar de forma drástica. Pero aún así, ¿demandar a un médico por una reseña? Me parece una estrategia bastante mal pensada. En vez de solucionar el problema, parece que lo están magnificando. Ahora todo el mundo va a querer saber qué decía esa reseña, y eso sí que puede ser un problema para el médico y para la propia Demet. Porque, seamos sinceros, este tipo de noticias, por absurdas que parezcan, generan muchísima curiosidad. La gente quiere saber los detalles, quiere ver el salseo, quiere entender por qué alguien tan exitosa y aparentemente tan sensata toma una decisión tan peculiar. A mí me da la impresión de que esto le va a traer más dolores de cabeza que soluciones. Y encima, piensa en la imagen. Demet Özdemir, la dulce y talentosa actriz, ahora resulta que es de las que van demandando a la gente por un comentario. No sé yo si es la imagen que ella querría proyectar. A lo mejor el médico hizo algo realmente malo, y la reseña solo fue la gota que colmó el vaso. Pero si no, si es solo por la reseña, tela. De momento lo único que tenemos son rumores y especulaciones, pero la noticia está ahí. Demet Özdemir va a demandar a un médico. Y la razón, si es lo que se dice, es para enmarcar una verdadera locura que nadie vio venir. Ahora la pregunta del millón, y quiero saber qué pensáis vosotros, ¿creéis que Demet tiene motivos suficientes para demandar a un médico por una reseña, o esto es simplemente una reacción exagerada de una estrella acostumbrada a tener todo bajo control?